en estos temas, es consultor, es investigador, es académico, es encuestador. Querido Paul, muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Encantado de estar aquí contigo platicando sobre un proceso que pues se le conoce como el gran día de la política mexicana, porque es una elección donde, bueno, como ya lo hemos comentado, se van a elegir prácticamente 20,000 cargos. Entre los pues más principales, pues por supuesto está el de presidente de la República o presidenta de la República, según sea pues el ganador o la ganadora, pero también de manera paralela tenemos elecciones concurrentes a nivel legislativo, que esto es también algo muy interesante. Recordemos que nuestro sistema presidencial tiene pues 3 poderes autónomos y de alguna forma el legislativo y el ejecutivo tienen diferentes fuentes de legitimidad, pues se eligen de forma indistinta. Y esto me parece importante porque pues lo que hemos visto en ocasiones anteriores es que la gente sí está haciendo un voto diferenciado, no vota exactamente igual por el cargo legislativo que por el ejecutivo, y esto pues obviamente también es interesante. Además de esto, como bien decías tú, tenemos 9 estados donde se va a elegir gobernador o gobernadora, y prácticamente en la totalidad de los estados, en 30 de 31, se va a elegir o se va a renovar el Congreso local, que igualmente también, insisto, es muy importante en nuestro tipo de sistema presidencial, porque pues el Ejecutivo tiene que co-gobernar con el Legislativo muchas de las actividades que se hacen, como el presupuesto de ingresos, de egresos, etcétera, se tiene que pasar por el Congreso, y esto es importante también para poder obviamente pues darle estabilidad a nuestro sistema político. Y bueno, ¿qué decir básicamente sobre todo por el tema de los contrapesos, ¿no? Esa es la importancia en este caso del Congreso. El año pasado conversamos muchas veces, participaste con nosotros en mesas de análisis sobre la elección que se lleva a cabo en el Estado de México, que también era muy importante. Por primera vez ganó una mujer, y eran 2 mujeres competidoras, en fin. Yo te preguntaría, en esa ocasión, al igual que ahora, se hablaba de que la candidata que a la postre resultó ganadora, siempre se argumentó que llevaba una ventaja hasta de 30 puntos, 20, 25. Finalmente la diferencia fue de 7 puntos, si mal no recuerdo. Ahora estamos en un escenario similar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Las encuestas siguen fallando por temas de metodología, por la forma de preguntar, o simplemente la gente no está diciendo la verdad y pues finalmente esta se conoce hasta el día de la elección? Mira, yo creo que no todas las encuestas, hubo algunas, efectivamente, las menos, que sí fueron mucho más mesuradas. Incluso nosotros mismos el propio día de la elección apuntábamos a una ventaja de 10 puntos de Morena hacia la candidata de PAN, PRI, PRD, y fue efectivamente de 8.3, más o menos por ahí fue la diferencia, pero sí hay una tendencia, me parece que creo que es parte incluso de la propia narrativa, ¿no?, del partido que está gobernando. Hay un dicho que dice que las encuestas que más les gustan o que los políticos prefieren son las que los llevan adelante, las que evidentemente pues van a la cabeza, y esas son las que definitivamente pues está impulsando una corriente, me parece, donde bueno, se ha dicho mucho si tienen efecto o no las encuestas en las campañas. Pues en algún modo hay un efecto, la teoría del carro ganador, donde pues efectivamente una parte de la población pues definitivamente cuando ve que hay una diferencia muy grande, pues decide, ¿sabes qué? Pues yo me subo al carro ganador, estoy a lo mejor un tanto indeciso o incierto, pero si veo que hay una diferencia muy grande, pues opto por ese camino. Y eso es básicamente el camino o la estrategia. Ahora que también se dio estamos conversando en el Estado de México. Estamos conversando con Paul Valdés, quien es encuestador, académico e investigador, pero también habría un efecto perverso, ¿no, Paul? Porque cuando se crea la idea, la percepción de que un candidato o candidata va a ganar, pues mucha gente prefiere no votar porque piensa, pues como la clásica, ya ganamos, ¿para qué voy a votar? Y entonces esto promueve el abstencionismo. Sí, entre otras cosas son de los efectos que se pueden dar. Sin embargo, como bien apuntabas, me parece que las encuestas en general están sobreestimando
a Morena, principalmente las encuestas en vivienda. Y hay otro efecto, Miguel, que creo que pues hay una especie ahí de sesgo, ¿no? Se están presentando resultados de encuestas con preferencias efectivas, es decir, se está descontando el 20 o 25% de indecisos, y que a la hora de prácticamente borrarlos, pues evidentemente eso tiene un sesgo a favor del puntero de la campaña, y esto me parece que no es correcto. Me parece que eso es algo que hay que aprender a leer. Hay que preguntar siempre y cuál es el porcentaje de indecisos, de personas inciertas que aún no definen su voto, y que evidentemente pues la campaña está empezando. Mira, como para comentar un tanto al respecto, nosotros hemos hecho estudios justamente a partir de las encuestas de salida, donde preguntamos a la gente en qué momento decidió su voto. No es lo mismo en todas las elecciones, pero tenemos indicadores de que la mitad de la población votante termina decidiendo en su el voto momento, durante ¿verdad? la campaña. Bueno, no, durante la campaña. Okay. Una parte importante, obviamente, conforme avanza la campaña, ellos van asumiendo ya una posición sobre por quién votar, y efectivamente hay una parte importante que incluso las últimas 2 semanas o incluso el mismo día de la jornada electoral, ellos están decidiendo por quién votar. Entonces las campañas sí tienen un efecto, y evidentemente pues hay que darle ese tiempo a la población. Me refería cuando decía en el momento a los indecisos, ¿no? Que muchos deciden votar en ese momento por alguien, ¿no? Porque precisamente no tenían claro. ¿Qué porcentaje de indecisos todavía seguimos teniendo a estas alturas? Mira, alrededor hay de un 20% de indecisos, 20 al 25%. Estamos iniciando la campaña. Este porcentaje se va a ir reduciendo conforme avance hasta llegar al 15, 10, 8% en la última semana, que es todavía un porcentaje importante. Si la contienda es competitiva y es cerrada, pues evidentemente eso pudiera ser un efecto todavía incierto de sobre por quién podría ganar, ¿no? Entonces, si hablamos, Miguel, sí, te escucho. Sí. Adelante. No, dime. Entonces, lo que sí es un hecho adelante. Es que en todas las encuestas, efectivamente va adelante, la puntera es Claudia Sheinbaum. En algunas, insisto, hay una diferencia abismal muy grande, en otras pues un tanto menos, pero sí es un hecho que está adelante Claudia Sheinbaum. Sin embargo, insisto, hay que esperar a que la campaña pues se desarrolle, y creo que pues veremos si hay alguna modificación, algún cambio en las próximas semanas. Pero dime. Sí, te decía, en el caso de los indecisos, si en este momento habría hasta un 25%, pues estamos hablando de más de 20 millones de indecisos. Si se reduce a un porcentaje de 8 o 10%, obviamente habría que ver cómo cierra el padrón electoral, pues aún así estaríamos hablando de 6, 7 millones de indecisos que van precisamente a decidir su voto en el momento en que están frente a la boleta en la casilla. ¿Qué debe de tomar la gente en cuenta precisamente con este boom de encuestas que hay, algunas serias, otras no tanto? Entiendo que un primer requisito es que estén registradas ante el Instituto Nacional Electoral. Sí, mira, yo creo que es muy importante identificar quién está haciendo la encuesta, porque al final, incluso si son empresas conocidas, pues al final el mercado sí está pegando. Mira, por ejemplo, del grupo de encuestadoras que tú mencionabas, participaron en el Estado de México en el 2023, que apuntaban a diferencias abismales o grandes, pues finalmente sí han sido castigadas por el propio mercado, y su credibilidad pues a lo mejor ya comienza a haber alguna duda al respecto, porque la gente manifiesta, bueno, pues me dijiste que eran 30 y son 7 o son 8, ahí hay una especie de duda razonable, y que el mercado mismo pues está corrigiendo ese tipo de ¿Podrías, aspectos, ¿no? ¿Podrías mencionar algunas de estas encuestadoras? ¿Cuáles son? Mira, básicamente las que dieron, insisto, durante la campaña, no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero hay una tabla ya en algunas publicaciones donde pues evidentemente había una sobreestimación a favor de Morena, y que al final pues esa situación no se dio,
muchas de ellas pues sí han sido encuestadoras muy prestigiadas, de mucha antigüedad, pero lamentablemente pues en esta ocasión pues no fueron del todo no fueron acertadas, ¿no? Pues ya ves que muchas de estas dicen, ¿no?, que obviamente buscan beneficiar a quien les paga, ¿no?, al partido, a la coalición, etcétera. Pero entonces, para concluir, Paul Valdés, encuestador, consultor, académico, brevemente, ¿qué debemos de tomar en cuenta en estas encuestas? Número 1, ¿quién hace la encuesta? Que sea una encuestadora prestigiada. Número 2, ¿cómo la hace? Como sabemos, hay básicamente 2 formas de hacer encuestas. La encuesta tradicional es la encuesta en vivienda, que tiene la cobertura, pues evidentemente de toda la sociedad, pero sin embargo, estas encuestas en vivienda hemos identificado que están sobreestimando Morena. Por otro lado, las telefónicas y las encuestas en línea tienen una sobreestimación a favor de PAN, PRI y PRD. Esta también es una pues sí, por el nivel socioeconómico, sí. Así es, entonces creo que hay que tener ese tipo de mesura. Y finalmente, algo muy importante, ¿quién paga la encuesta, no? Muchas veces la propia encuestadora llega a un arreglo con un medio de comunicación y se presenta como una encuesta del medio. Eso es importante, medio, ¿no? Debería de aparecer también con toda la metodología, la muestra, etcétera, quién pagó, ¿no? Así es. Y en ocasiones, pues por supuesto los partidos deciden consumir encuestas, pero pues, si es la paradoja, ¿no? Lo que te decía en un principio, si ellos no van adelante, pues no las van a publicar, las van a dar a conocer. Van a ser de consumo estratégico, pero esto es muy importante. Fíjate que, no sé si recuerdas, el año 2000 hubo el efecto del voto útil todavía en aquella época, pues había una competencia importante donde efectivamente la Bastida, el candidato del PRI, se había mantenido en todas las encuestas prácticamente en primer lugar. Sin embargo, una parte de los votantes de Cuauhtémoc Cárdenas que no querían que el PRI continuara, iba muy atrás y votaron por Fox, ¿no? Optar por Vicente Fox como la opción más útil para su beneficio particular. Y ese me parece que es un punto importante que se puede dar entre los votantes ahora de MC. Perfecto. Que pues, si ven que no van a ganar, pues eventualmente podrían optar por una de las 2 opciones. El voto útil. Pues muchísimas gracias, Paul. Muchas gracias por esta primera conversación, Miguel, sobre el proceso electoral que estamos viviendo, y ya tendremos oportunidad de seguir conversando sobre estos temas más adelante. Muchísimas gracias. Es Paul Valdés, encuestador, consultor y académico, experto precisamente en estos ejercicios de demotecnia. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.